Buenos días, hermanos, un gusto de saludarles una vez más en la mañana de este día domingo. Lo voy a invitar que incline su rostro, vamos a orar para poder continuar con los estudios de nuestra serie con respecto al carácter cristiano. Hoy día vamos a estar conversando sobre la humildad, así que vamos a inclinarnos delante de nuestro Dios y vamos a pedir a Él su ayuda, su dirección para poder comprender el estudio de esta mañana. Padre eterno, te agradecemos una vez más esta oportunidad que nos das de poder reunirnos, de poder, Señor, congregarnos aquí al costado, Señor, alrededor de tu palabra, para poder ser instruidos, ser corregidos, exhortados a la luz de tus enseñanzas para seguir moldeando nuestro carácter, para que tú sigas moldeando nuestro carácter a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos en esta mañana la humildad. Muéstranos, Señor, a la luz de los pasajes que leeremos, de lo que podremos revisar, cómo es que debemos comportarnos, cómo es que debemos considerar a nuestros hermanos. Dirígenos en este estudio, Padre Santo, que sea una palabra transformadora, no que quede como un mero conocimiento en nuestras mentes, sino que transforme todo nuestro ser para poder seguir llevando gloria a tu nombre. Te agradecemos, Dios amado, en esta mañana a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles que abra su Biblia en Mateo, Evangelio por Mateo, capítulo 23. Vamos a estar revisando del versículo 5 al 12 como texto base para el estudio de esta mañana. Mateo 23, del 5 al 12. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuenta una historia, hermanos, como acostumbramos a introducir al tema a través de una anécdota, una historia. Cuenta esta historia de esta mañana, que una vez llegó un ciervo, un animal, a una fuente cristalina de agua. Y se vio reflejada en esa superficie de esas aguas y vio sus delgadas piernas, pero a la vez también vio sus hermosos cuernos. Verdad es lo que de mí dice la gente, exclamó este ciervo. Supero a todos los demás animales, agregó, en gracia y en nobleza. Qué graciosa al par que majestuosamente se levantan mis cuernos, pero qué feos y qué delgaditos son mis pies. Esto es lo que el ciervo ahí, reflejándose en las aguas, manifestaba. Cuando estaba justamente en esto, ensalzando sus majestuosos cuernos y mirando, menospreciando sus flacos pies, vio salir del bosque un león. Y exclamó, «Pies, ¿para qué os quiero?» Y en 2 saltos se puso fuera del alcance del león, de su adversario. Pero cuenta la fábula, o esta historia, que a la vez que corría y se distanciaba del león, en su precipitado correr para poder alejarse de él, se metió, por decirlo en buen chileno, en una espesura,
en una parte que había mucha vegetación. ¿Y qué sucedió? Que sus cuernos se enredaron en medio de la maleza, en medio de la vegetación, por lo cual el león le dio alcance y finalmente lo devoró. Los pies de este siervo que él tanto menospreciaba lo salvaron, lo lograron alejar de su adversario, del león. Pero los cuernos que él tanto enaltecía y de cuánto orgullo veía ahí en las aguas cristalinas, fueron los que finalmente terminaron llevándolo a la perdición o a la muerte. Y cuán cierto es, hermanos, es que generalmente nos perdemos por aquello en que tenemos orgullo. Por lo tanto, alguna manera la enseñanza de esta fábula o de esta historia es que no te ensoberbezcas por lo que tú tienes, por tus talentos, tus dones. No te sientas superior por eso. Ni desprecies al que es más humilde, como si fuesen las piernas de este siervo. Al terminar esta historia, la soberbia pierde y la humildad salva. Y es lo que pasa hoy día, hermanos, y nos debe llevar a meditar esta historia, que quizás obviamente es una historia ficticia, los siervos no hablan, por supuesto, pero nos debe llevar a meditar, nos debe llevar a reflexionar cómo es que estamos actuando. Y es por eso que hoy día estamos tocando el tema del carácter humilde. Otro de los elementos importantes que debe tener el Hijo de Dios en su carácter, que debe moldear a la imagen de su modelo máximo, de su modelo sublime, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, o en el día de hoy, en esta época, nosotros nos encontramos en medio de una sociedad que justamente alaba lo que más le parece digno. Obviamente bajo su propia concepción, bajo su propia mirada, su propia evaluación. Y engrandecen en gran medida conceptos, pensamientos, ideologías, y los ponen muy en alto. Y todo aquello que les parece despreciable, que les parece arrogante, que les parece inadecuado, debe ser quitado, debe ser cortado de alguna manera. Y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces estamos, por decirlo de otra manera, en el tiempo del orgullo, en el tiempo del amor propio. Y no es porque antes no existiese, lo leímos aquí en el pasaje de Mateo 23, cómo es que los fariseos y los escribas tenían de este amor propio y de este orgullo que ya vamos a estar revisando. Pero sin lugar a duda que hoy día los altos conceptos de las propias opiniones, de cómo se siente uno mismo, del egoísmo, del egocentrismo, son conceptos que tienen un alto nivel, son muy bien valorados. Somos llamados a tener un alto concepto de nosotros mismos, a aceptarnos como somos, etcétera, etcétera. Si lo miramos desde otra perspectiva, estamos en la época del mercadeo, de hacer mucha propaganda a través de las redes sociales, distintas aplicaciones, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etcétera, etcétera. Y en esta época donde hay que posicionarse, hay que mostrar las mejores cosas que uno hace. Y eso es lo que vemos a través de la publicidad. Nadie publicita un error, nadie publicita un fracaso. Y es la época en la que estamos viviendo a través de las redes sociales, donde queda al descubierto muchos aspectos de orgullo, de vanagloria, a través de todas estas aplicaciones. Todo gira en torno a mis pensamientos, al cuerpo, a la buena imagen, a la imagen propia, a lo que yo quiero proyectar, y no la de otros. Pero hago un paréntesis aquí. No por eso estoy diciendo que esto sea malo, porque hay muchas cosas que sí son positivas
y que son dignas de rescatar de esas cosas que se hacen por distintas personas o organizaciones. Lo importante aquí, a lo que me refiero, es que nosotros debemos ser equilibrados, y me estoy refiriendo y menciono esto a la luz de lo que es la humildad. ¿Cuántas personas, youtubers, influencers, como se dice de otra manera, personas que se han posicionado a través de las redes sociales y dejan clavados sus pensamientos en toda la gente que les sigue a través de las redes sociales? El punto es por qué se está siguiendo a esa persona, qué es lo que está dejando establecido en nuestro corazón, en nuestra mente. Y nosotros mismos debemos de meditar y reflexionar. Y aquí es una tarea de todos, y cada uno se responderá. Responde, ¿por qué publico esta foto? ¿Me estoy negando a mí mismo para llevar gloria a Dios a través de esta foto? Y entre otras muchas preguntas que quizás nos podríamos hacer. ¿O solamente estoy subiendo estas fotos para posicionarme, para poner en alto quizás alguna característica, algún talento? La línea finalmente es muy delgada. Y es importante que nosotros revisemos nuestro corazón de por qué estamos llevando a ese punto en las redes sociales y en muchos otros aspectos. Y menciono esto porque es necesario que nosotros evaluemos a través de una mirada bíblica, a través de una perspectiva cristiana y no de nuestra propia mirada. Porque cada uno podría tener razones de por qué publica, por qué piensa, por qué hace ciertas cosas. Pero lo importante es que hoy día nosotros, a la luz de lo que estamos viendo, tengamos un carácter humilde. Y menciono de manera particular esto de las redes sociales por ser algo que está muy de moda, que está muy sobre la mesa. Pero hay muchos otros aspectos que nos tienen que también llamar a la humildad. ¿Cómo estamos actuando con nuestros hermanos? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo vamos a ir revisando? Pero cité específicamente esto en las redes sociales porque en el tiempo de Jesucristo, en este pasaje que hemos leído en Mateo 23, los escribas, los fariseos, a pesar de que no tenían Facebook, no tenían Instagram, no tenían ninguna red social, vivían vidas religiosas, vivían a la luz de querer mostrarse públicamente. Y así obviamente, a pesar de que el texto que le hemos leído no lo manifiesta, pero vemos en sus acciones la intención de su corazón. Y esas acciones alimentaban su amor, su orgullo, su amor propio, su vanagloria. Y el mismo maestro los denunció delante de ellos. Y se lo decía a sus discípulos, lo decía a la gente. Pero nuestro maestro, nuestro Salvador, el Señor Jesús, Él llevó y manifestó claramente, no solamente a través de sus enseñanzas, sino que también a través del ejemplo, el camino que el creyente debía recorrer. Como dice Mateos 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el camino de la humildad, el camino de un corazón humilde. Veamos un poquitito, queridos hermanos, qué es lo que es la humildad. Vamos a hacer una definición lo más sencilla posible. En general, cuando hablamos de humildad, es una actitud que de cierta manera, a través de la historia en términos generales, quizás más en la antigüedad era muy mal valorada. Y a la luz de lo que les comentaba al inicio, vemos que también hoy día, alguien que es muy humilde y dice, no, pero ¿por qué vas a ser tan humilde? Ten un poquito más de amor propio por ti. Y finalmente, a pesar de que alguien humilde es alguien que destaca, finalmente siempre se trata como de poner un poco más al lado la humildad. En el tiempo de Jesucristo sucedía exactamente lo mismo.
era considerado alguien humilde, era alguien que era algo malo, algo que era despreciable, que no se podía tener esa actitud o ese valor, esa virtud. Y hoy día algo similar vemos, como les comentaba recién. La Real Academia de la Lengua Española define humildad de la siguiente manera. Dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Dentro de otras acepciones, agrega que la humildad tiene un carácter de sumisión o de rendimiento o de rendición. Y esto es importante considerarlo porque a pesar de que la Real Academia de la Lengua Española habla de la humildad como una virtud, generalmente a través de la historia no es algo que se haya considerado tan grande o tan potente, por ejemplo, como la virtud de amor o de amar a los demás. La humildad no es considerada, digamos, con ese potente efecto como lo es el amor. Siempre ha sido como ahí el pariente pobre, por decirlo así, del amor. Ahora, bíblicamente, queridos hermanos, y lo vamos a ir viendo a la luz de los ejemplos que vamos a revisar, podemos comprender la humildad y a lo mejor hacer una definición es un poco complejo, pero el Nuevo Diccionario de la Biblia lo manifiesta de la siguiente manera. Dice, la persona, hablando de la humildad, que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden, o que renuncia a ellos por amor a otras personas, ejecuta el acto de humillarse. Eso es la humildad. Si pudiésemos decir cuándo somos humildes, podríamos mencionar a la luz de estas definiciones, obviamente apegándonos más a la bíblica, que somos humildes cuando reconocemos o nos reconocemos a nosotros mismos, siempre en comparación a Dios. Y aquí hay que ser enfático en esto porque nuestros puntos de comparación no son los demás. Tiene que ser el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro modelo, porque ese es el objetivo, ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros, el hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No parecerme al hermano más humilde de la iglesia, no parecerme al pastor de la iglesia, no parecerme a algún maestro, no parecerme a algún predicador de los que veo en YouTube o en Facebook, sino es parecerme al Señor Jesús, a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Ese debe ser nuestro punto de comparación. Por lo tanto, debemos reconocernos a la luz de ese ejemplo, a la luz de esa medida, y además de reconocernos, debemos rendirnos a esa realidad, actuando de una manera opuesta a la presunción, ostentación y orgullo. No decir, mira hermano, yo hice esto. No. Pablo es un gran ejemplo de humildad. Dice, soy lo que soy porque la gracia de Dios ha actuado en mí. Y ese es el reconocimiento. Ahí vemos el reconocimiento. Ahí en las cartas a los Corintios Él lo menciona. Y es así como nosotros debemos reconocernos a nosotros mismos. Si algo bueno pude hacer es porque la gracia de Dios actúa en mí. Porque yo soy débil, no podría amar si Dios no me hubiese amado a mí primero. Yo no puedo bendecir a Dios si Él no me hubiese bendecido primero a mí. Yo no puedo actuar de buena manera si Dios no hubiese transformado mi corazón, hablando de obras que agraden a Dios, por supuesto. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de evaluarnos a la luz o a la par, en el espejo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro foco. Y eso es algo muy fundamental que hoy día tú tienes que comprender. Y esto de la presunción, de la ostentación, del orgullo, no solamente lo vemos en Pablo, lo vemos en muchos personajes, pero Juan el Bautista,
aquel que preparó el camino del Maestro, lo manifestó de una manera clara. Dice Juan 3:30, y lo leo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y ese es nuestro propósito. Eso es humillarse. Yo siempre debo ir menguando, como dice la versión Reina Valera de 1960. Ir disminuyendo y que Él crezca para que pueda estar en nosotros las palabras que decía el apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Podamos llegar a decir eso, a manifestar de tal manera las actitudes de las virtudes cristianas que podamos manifestarlo, como lo dice nuestro amado apóstol Pablo. Ahora, hemos mencionado, vemos la evaluación de la sociedad, cómo vemos que la humildad es puesta a un costado de cierta manera. ¿Qué es lo que es humillarse? Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante ser humilde? Y la importancia, queridos hermanos, es que tú tienes que comprender que el ser humilde es parte de los atributos o es parte del carácter de Dios. ¿Cómo así? Vamos a revisar dos pasajes. Salmo 113. Deja ahí una marca en Mateo 23. Ya vamos a regresar a ese pasaje para revisar qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo ahí. Y vamos al Salmo 113. Versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: ¿quién como Jehová, dice el salmista, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? El Señor, nuestro Dios, Jehová, se humilla a pesar de que está en las alturas. Es el ser más grande, más majestuoso, más sublime. Mire cómo lo manifiesta el profeta Isaías, capítulo 57 del profeta Isaías, versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime. Mire cómo lo manifiesta aquí el profeta, el alto y sublime, el que habita la eternidad. Yo habito en la altura y la santidad. O sea, estamos hablando de un ser que está en otro nivel, por decirlo así. Santo, eterno, que habita en las alturas. Dice: yo habito en las alturas y la santidad. Pero mire la distinción. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Dios, que no solamente está sentado en las alturas, sino que se humilla y se acerca y habita con el quebrantado y con el humilde. Ese es nuestro Dios. Y el mejor ejemplo, o el más grande ejemplo que a nosotros nos debe iluminar, nos debe llevar a vivir, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos al pasaje tan conocido de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Vamos a citar en algunas ocasiones este pasaje. Dice Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, dicen otros pasajes. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Alguien le podría haber dicho algo si Jesús hubiese manifestado: no, yo tengo la misma naturaleza de Dios, no tengo por qué acercarme?
incluso nosotros en nuestra naturaleza caída lo hubiésemos comprendido. Porque su nivel es muy alto, habita en la altura, sublime, habita en la santidad, es eterno. Pero Él se despoja a sí mismo, se niega a sí mismo y se hace un siervo. Y esa es una característica esencial de la humildad, como lo vamos a ir viendo más adelante. Y vamos a ir desarrollando. Es una característica esencial de la humildad, el servir a los demás, el morir a uno mismo. Por lo tanto, vemos a la luz de estos pasajes, Salmo 113, Isaías 57, Filipenses 2, cómo es que la Trinidad tiene este carácter de humildad, de no por ser los más altos, los más sublimes, los seres más magníficos que existen, no se alejan, sino que se humillan y se acercan a lo creado, aquello que es pecador, aquello que está sucio, para servirnos. Por lo tanto, hermanos, ¿es importante la humildad? Por supuesto que sí. Y por eso la demanda tanto Dios de nosotros. Volvamos ahora, hermanos, para ver este pasaje de Mateo 23, del 5 al 12 que hemos leído al inicio, para ver qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Hemos visto la consideración, la definición, hemos visto por qué es importante. Vamos a ver ahora el pasaje central de esta mañana para ver qué nos enseña, por qué hay un mandato tan explícito a la humildad. En este pasaje de Mateo 23 que hemos leído, encontramos algunos personajes. Encontramos primero al Señor Jesús, que es quien está hablando. Encontramos además a sus discípulos. Si usted busca y sube un poquitito en la lectura de Mateo 23, el versículo 1 del capítulo dice: entonces habló Jesús, ahí tenemos, como les mencionaba, nuestro primer personaje de esta historia, a la gente y a sus discípulos. Ahí tenemos dos actores más, los discípulos y la gente. Es un discurso público que está dando nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Y habla de los escribas y fariseos. Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí están todos nuestros personajes de esta sección. Mateo 23. Jesús, los discípulos, los escribas, los fariseos y la gente. Ahora, ¿qué nos enseña el contexto para ir comprendiendo? El contexto nos enseña que Jesucristo primero lo que hace es que reconoce la autoridad en cuanto a la enseñanza que tienen los fariseos y los escribas. Por eso dice en el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esto no es un reproche, no es una acusación que el Señor Jesucristo está haciendo, sino que es un reconocimiento. Los escribas y los fariseos son los que tienen la autoridad. Ellos conocen la ley de Moisés, conocen la escritura para lo que hoy día nosotros es el Antiguo Testamento, y ellos la enseñan, ellos son la autoridad. Y Jesucristo los reconoce. Ellos se sientan, porque ellos son la autoridad. Ellos son como los profesores en cuanto a la ley. Reconoce además, versículo 3, o manda a escuchar y a obedecer lo que ellos enseñan. Dice el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Lo que ellos enseñen, reténganlo y actúen conforme a ellos le están enseñando. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad, porque está en conformidad a lo que la ley enseña. Pero es curioso lo que manda también en la segunda parte del versículo 3. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí claramente, hermanos, hay un doble mandato. Escúchenlo y hagan, pero no sigan. No hagan como ellos hacen. Solamente escúchenlo y hagan conforme a sus palabras, pero no sigan su ejemplo, dicho de otra manera. Y eso que es como extraño, es una incongruencia.
Y vemos esa incongruencia en el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¡Qué incongruencia! Enseñan la ley, la saben, pero ellos no la practican. Y hay una incongruencia entre las enseñanzas y las obras, claramente establecida aquí por nuestro Señor Jesucristo. Y la incongruencia no es porque ellos no sepan la ley, porque la saben, por eso Jesucristo está mandando aquí en el contexto a que obedezcan las palabras de los fariseos y los escribas. El problema nace en el corazón. El problema nace en el carácter que tienen los fariseos, en el carácter que tienen los escribas. Eran orgullosos, tenían amor, mucho amor propio. Eran vanagloriosos. ¿Cómo sabemos eso? A la luz del pasaje que hemos leído, del versículo 5 en adelante. Y es por eso que a la luz de este pasaje nosotros debemos de evaluarnos. Debemos de examinar nuestro corazón y nuestra mente. Y vamos a ir viendo qué es lo que hacían estos fariseos y estos escribas que demostraban no ser humildes, sino que ser presuntuosos, orgullosos, etcétera, etcétera. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Eso es lo que ellos hacían. Aquí claramente este pasaje, aquí en el texto griego, manifiesta la intención que había un trabajo minucioso por querer ser vistos. Ellos no se iban, por ponerlo en este sentido, no se iban a parar ahí al Paseo Humada, en tiempos obviamente no de pandemia, donde había más circulación de gente, a las 7 de la mañana donde no andaba nadie. Ellos sabían perfectamente que el mayor tránsito de personas se producía, no sé, a las 12 del día o a la 1 de la tarde. Y a esa hora ellos iban. En ese sentido había un trabajo minucioso, una actitud muy delicada en ser vistos, en que la gente supiera qué es lo que ellos estaban haciendo. Hay otros pasajes donde Jesucristo manda, no sean como ellos que cuando ayunan, andan con su rostro caído, como demostrando su ayuno. No, ustedes no, lávense la cara, anden animosos, no demuestren su ayuno. Ellos hacían todo para ser vistos. Sigue agregando el versículo 5. Pues ensanchan sus filacterías. Las filacterías, queridos hermanos, eran unas cajitas que se ataban en el brazo izquierdo, en el hombro del brazo izquierdo y en la frente. Y eran unas cajitas de cuero donde dentro escribían en unos pergaminos pequeños algunos pasajes del Antiguo Testamento, que era de alguna manera una aplicación muy literal de lo que dice Éxodo 13:9. Esto de que atarás la ley en tu frente, en tu mano. Entonces ellos hacían eso a la hora de la oración. Tomaban esos pasajes para poder ir a meditar en los momentos de la oración, no andaban siempre con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Hacían de estas cajitas más grandes, más prominentes, para que fuesen más notorias. Como que ellos tenían mucho más escrito en sus pergaminos. Y ellos lo hacían para ser vistos. Para que todos dijeran, oh, mira, sus filacterías, qué grandes. Qué hermosas sus filacterías. ¿Qué más hacían estos fariseos y estos escribas? Y extienden los flecos de sus mantos. La utilización de los mantos era habitual. El Señor Jesucristo, en el pasaje de aquella mujer con el flujo de sangre que tocó el borde del manto, todos usaban mantos. El punto es que los fariseos y los escribas alargaban las borlas, los bordes de sus mantos,
para una demostración de mayor espiritualidad, de quizá una mayor piedad práctica que ellos tenían. Pero todo para ser vistos. Porque como dice el pasaje, el versículo 4, ellos ponen muchas cargas. Tienen que orar a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. Pero ellos no movían un dedo para orar a esas horas que ellos decían, por ponerlo en ese ejemplo. Pero sí se daban el trabajo de ensanchar sus filacterías, de alargar las borlas de sus mantos para que todos fuesen vistos y decir, oh, él sí que ora, él sí que tiene los escritos en su mente y en su corazón. Querían ser vistos. Versículo 6. Llaman los primeros asientos y en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Siempre, queridos hermanos, los primeros lugares eran destinados para gente importante, por decirlo así. Eso lo vemos hasta el día de hoy. Ellos amaban esos lugares prominentes de ser vistos. ¡Oh, mira quién está! ¿Quién está sentado los primeros? Al presidente, los ministros, alguna autoridad importante. Como parte del protocolo, ellos amaban sentarse ahí, de ser vistos, de ser considerados. En las cenas, incluso en la sinagoga, en los templos. Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Amaban ser reconocidos. Es como que los saludaran en las plazas para dar su autógrafo. Que extendiesen las manos como los futbolistas. ¡Hoy quiero tocarlo! Es mi estrella, es mi ídolo, es lo máximo. Así a ellos les gustaba ese tipo de reconocimiento. Todo que querían ser vistos. Y eso es la actitud, eso demuestra lo que había en el corazón, en el carácter de los escribas y los fariseos. Jesucristo agrega, ahora del versículo 8 al 10, un llamado muy importante que nos debe hacer considerar algunas cosas importantes antes del llamado esencial a la humildad que hace el Señor Jesús. Dice el versículo 8 y 10, lo vuelvo a leer. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. En este pasaje el Señor Jesucristo, en estos versículos, Jesucristo no está mostrando una posición contraria a los maestros. Él mismo da maestros a la iglesia, Efesios 4:11. Pastores y maestros. O que alguien reconozca como padre. Como dice primera carta a los Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Dice Pablo ahí a los Corintios. El punto de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje no son los títulos, ya sea de maestro o de padre, o esa manera de llamar. Lo que Jesús hace aquí es un reproche a las presunciones, al ser vistos, al orgullo, al buscar ser reconocidos por esos títulos. Como si alguien dijera, no, por favor, dime maestro. No, si alguien por una cosa natural lo manifiesta, la gloria es para el Señor. El Señor ha dado maestros, el Señor ha dado pastores, pero no para vanagloriarnos de las ovejas, como dice otro pasaje. Todos somos hermanos, como lo dice el pasaje. Porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Uno es quien es la cabeza. Y si uno es la cabeza, todo lo demás es cuerpo. Por lo tanto, aquí el Señor Jesucristo lo que está haciendo es derribando las presunciones, derribando el orgullo, derribando el ser
el buscar ser reconocido por los títulos. Los títulos en sí no son malos. Lo malo es ostentarlos y ocuparlos como una razón para ponerse sobre los demás. Es eso lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí. No llamen a aquellos que quieren ser vistos, que quieren que sean reconocidos de una manera hipócrita, porque no están llevando una vida correcta, no están llevando una vida pegada a lo que ellos están hablando, como lo manifestó aquí en el texto. A eso no lo llamen maestros. No hay que poner el título por sobre los demás. La conducta del creyente debe ser siempre de reconocer a los demás como superiores a sí mismo. Es decir, de una continua humildad. Filipenses 2, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso es lo que se demanda de nosotros como hijos de Dios, un carácter continuo de humildad, reconociendo a los demás por sobre nosotros, mejores que nosotros. El secreto, por decirlo así, de ser reconocido, el secreto para ser tenido como el mayor es el servir a los demás. Y así lo manifiesta el Señor Jesucristo aquí en Mateo 23, versículos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para llegar al reconocimiento o para llegar a lugares de honra, se debe recorrer el camino del servicio. Y el mayor ejemplo, el ejemplo más sublime de esto, lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leímos ahí en Filipenses 2. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo y haciéndose semejante a nosotros, llegando incluso a la muerte, y la muerte peor, la muerte en la cruz. Por lo tanto, Dios, a la luz de ese servicio, le dio un nombre por sobre todo nombre, ante el cual se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El que se humilla será enaltecido. El servicio a nuestro Señor Jesucristo es tan alto, es tan sublime, es tan de otro nivel, que su nombre es sobre todo nombre. Si el Señor Jesucristo se entregó en servicio, no escatimando el ser igual a Dios, ¿por qué tú no consideras que eres un ser creado, que estás llevando recién a su imagen? No el ser igual, es una imagen. El ser semejante a la estatura del varón perfecto. Y muchas veces no quieres dejar tu orgullo, tu vanagloria, la evaluación que tú haces de ti mismo para servir a los demás. Y el Señor Jesús sí lo hizo. Es una pregunta para reflexionar. Pero ahí tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Y Pablo le dice a los de Filipo: haya pues este sentir que tuvo el Señor Jesús. Ese mismo sentir tiene que estar en tu corazón para forjar el carácter de humildad que tiene que estar en cada uno de nosotros. Cito a John MacArthur al respecto. Dice el pastor MacArthur: si usted es cristiano, no se convierte en alguien más digno de la salvación o más merecedor de la bondad de Dios que cuando primero entró en el reino. Todavía peca, y todavía es la gracia de Dios lo que lo sostiene. Por lo tanto, nunca hay un tiempo o un lugar para el ejercicio del orgullo egoísta,
en su vida. El Señor Jesucristo no mostró orgullo, no mostró egoísmo, sino que demostró humildad total para venir a servirnos. Está en el carácter de Dios como lo vimos al inicio. Ahora, para ir acercándonos ya al final, ¿cómo puedo evaluar si estoy siendo humilde? Nos podríamos preguntar, a la luz de este gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nos enseña aquí el Señor Jesús en Mateo 23. No sean como estos que quieren ser vistos, que quieren los primeros puestos, que quieren que los llamen maestros. No sean como ellos. El que quiera ser mayor, el que quiera ser llamado maestro, el que quiera lugares de privilegio, primero tiene que servir. Ese es el que va a ser mayor entre ustedes. ¿Cómo puedo evaluar yo entonces si estoy siendo humilde? Y nos vamos a Filipenses capítulo 2 para poder responder esta pregunta. ¿Cómo puedo evaluar si estoy siendo humilde? Filipenses 2, versículos 3 y 4 nos da, de cierta manera, una respuesta. Dice, capítulo 2 de Filipenses 3 y 4, no hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A la luz de este pasaje, queridos hermanos, encontramos al menos dos señales, dos grandes señales para distinguir un carácter humilde y que te puedan ayudar a ti en esta mañana a distinguir si estás teniendo un carácter o estás teniendo humildad en tu corazón, en tu mente. Primero, aquel que ve su pecado como el peor o como peor frente al de los demás. Dicho de otra manera, ver su propio pecado como peor que el de los demás. Es la primera señal, es la primera muestra de un carácter humilde. No empezar a apuntar con el dedo. No empezar a justificarse, ay, ¿por qué el otro? No. Siempre considerando el propio pecado como el que más nos entristece, como el que más nos ofende a nosotros mismos, como el pecado que más ofende a Dios, no el de los otros, sino que el propio. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No porque sea mejor, sino porque mis pecados son peores. Somos pecadores, como decía en la cita del pastor MacArthur. Todavía estamos pecando. Todavía es la gracia de Dios que nos sostiene. Algunas preguntas para reflexionar en esta mañana aplicando un poco lo que hemos ido avanzando a la luz de esta señal de un carácter humilde. ¿Cómo reaccionamos? ¿O cómo reaccionas tú frente al pecado de tus hermanos? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando tú pecas y los demás lo notan? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuán pecador te estás reconociendo? Y quizás aquí todos podríamos decir, sí, no, yo soy pecador, sí, soy muy pecador frente a los ojos de Dios. Pero ¿cuánto lo estás reconociendo en tu corazón? ¿Cuánto estás pidiendo perdón en tu corazón cuando oras ante el Señor por los pecados que cometiste durante el día? ¿Qué tan profunda o crítica es tu evaluación personal? Al final del día, cuando oramos y nos presentamos delante del Señor, sacamos cuentas alegres y decimos, hoy Señor, hoy día no pequé tanto. O nos postramos en llanto y en una aflicción profunda en nuestro corazón porque le seguimos fallando. ¿Cuál es tu evaluación profunda al final del día? Esto no se trata de vivir siendo apuntados o menospreciando lo que la gracia de Dios hace por nosotros. Él ya nos perdonó, pero ¿cuánto nos estamos considerando a nosotros mismos?
Es en ese contexto el que lo estamos viendo. Por misericordia de Dios nos arrepentimos y eso nos hace descansar porque Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Pero ¿cómo estás considerándolo tú? La segunda señal, a la luz de Filipenses 2, versículo 4, es no ser egocéntrico. La vida de aquel que es humilde, que muestra un carácter humilde, no está en base a estar mirándose el ombligo, por decirlo así, sino que es estar preocupado por los demás y no tampoco en modo de copucha. No modo de querer saber todos los detalles de la vida de los otros, sino que es un interés genuino del bienestar del otro, de una entrega en servicio al otro. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, buscando el bienestar, donde los privilegios míos pasan a segundo plano, porque los privilegios, el beneficio, el bienestar de mi hermano es primordial frente a mi bienestar. Y aquí obviamente hay que ser equilibrados. Lo pongo en el siguiente ejemplo. Padre de familia. Si veo a mi hermano que no tiene de comer, no puedo dejar de alimentar a mi familia por alimentar al lado. Comeré menos para compartir, pero no puedo ser negligente de quitar el alimento sobre mi mesa para compartir hacia el lado. Hay que poner siempre las cosas en equilibrio y con sabiduría. Algunas preguntas, al igual que la señal anterior, para meditar, para que tú te evalúes y veas si tiene un carácter humilde. ¿Cuántas veces has dejado algo por el bienestar de tu hermano? ¿Cuán preocupado estás del bienestar de tu prójimo fuera de una enfermedad? Porque cuando uno de nuestros hermanos está enfermo, todos oramos. Todos estamos preocupados, una noticia. ¿Estará mejor? ¿Estará peor? ¿Estará igual? Todos estamos preocupados. Pero cuando no hay una enfermedad, ¿estás preocupado del bienestar de tu hermano? ¿Antepones al servicio de los demás tus propios intereses? ¿Tu propio bienestar? Son preguntas para meditar y cada uno la tomará y se evaluará a la luz de lo que hemos visto el día de hoy. Si estás desarrollando un carácter humilde. El mayor ejemplo, el ejemplo más genuino, más puro de estas dos señales las dejó el Señor Jesucristo. Y lo vemos ahí en la continuación del pasaje de Filipenses 2 que ya hemos leído. Él, a pesar de que tomó nuestros pecados, no los negó, los vio como terribles, los hizo suyos y fue a morir a la cruz. A pesar de que Él no había pecado. Pero como tomó nuestros pecados, los consideró tan profundamente como Él mismo, como siendo nuestro sustituto ahí en la cruz, que llegó hasta entregar su vida por nosotros. No miró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó. No fue egoísta, no fue egocéntrico y fue a morir en la cruz. ¿Cuánto estás haciendo tú, hermano? Negándote a ti mismo, no mirando tus propias comodidades, tus propios privilegios, sino que siempre mirando por el bienestar del otro, de tu prójimo, de tu hermano, de aquel que costó la misma sangre en la cruz del Calvario que costaste tú. Es así como un hijo de Dios debe vivir en cuanto a la humildad. Debe tener un carácter de fe, debe tener un carácter obediente, un carácter amoroso. Pero además, siempre debe de considerar a los demás como superiores, buscando morir permanentemente en servicio a Dios y en servicio a sus hermanos. Ese es el carácter humilde
que cada uno de nosotros debe tener. Una advertencia final. Cuidado, hermanos, de tener una humildad falsa. Cuidado. El único que puede descubrir una humildad falsa eres tú y obviamente el Señor que conoce tu corazón y tu mente. Siempre evalúate si estás actuando con una humildad genuina. Podríamos tomar aquel pasaje de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice Pablo. Probaos a vosotros mismos. Pruébate si estás en la humildad. Prueba cómo están las intenciones de tu corazón. ¿Estás actuando y buscando el bienestar de los demás por un amor genuino en tu corazón? ¿Por una obediencia genuina? ¿Por un seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo genuino? ¿O para ser visto? Para que te digan, oh, el hermano humilde. O para que te digan maestro. O para que te reconozcan. ¿O lo estás haciendo por un desinterés genuino en tu corazón? Esa es una evaluación que tú debes hacer de manera íntima, personal. Y que es necesario poner esta bandera de alerta frente al carácter humilde. Al Señor no lo puedes engañar. A los hermanos quizás. Pero al Señor no lo puedes engañar. No busques engañarte a ti mismo tampoco. Busquemos este carácter humilde, genuino en nuestro corazón, para alabar al Señor, para glorificar su nombre, para que el propósito de Dios en nosotros se haga una realidad. Lucha tú, querido hermano, en humildad. Todos estos elementos que estamos estudiando, el amor, la fe, la obediencia, hoy día la humildad, los que vendrán más adelante. Búscalo. Pelea, lucha, que Dios forme en tu vida todo este carácter para que ese propósito, como te digo, de que nuestro Señor Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos, se haga una realidad. ¿Que va a ser real? Por supuesto que sí, pero eso no niega la responsabilidad de nosotros buscarlo, de nosotros inquirir, de nosotros ser valientes, de nuestra responsabilidad de forjar esto en nosotros a través de las disciplinas espirituales de oración, lectura de la palabra. Luchemos, hermanos, en ser humildes, reconociendo a los demás como superiores, porque cabeza hay una sola. Todos los demás somos cuerpo. No consideres los cuernos como el ciervo al inicio de la prédica. No te quedes pegado en tus cuernos maravillosos, portentosos. No menosprecies tus piernas débiles, flacas como las del ciervo. Seamos equilibrados. Reconozcamos siempre al Señor como quien nos da todas las cosas. Seamos humildes, sometámonos, sobre todo al Señor y en servicio a nuestros hermanos. Padre eterno, te agradecemos en esta mañana este tiempo que nos das. Gracias porque vemos en tu Hijo Jesucristo un ejemplo tan claro, tan digno de seguir en humildad. Dios bendito, necesitamos que tú nos ayudes a crecer en humildad, porque el orgullo, la vanagloria están en esta naturaleza caída donde quiere ponerse por sobre todos los demás, creyéndose mejor que los demás. Pero tú ayúdanos, Dios eterno, para poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo, nuestro Salvador. Porque nosotros solamente somos criaturas, somos hechura tuya. Si el Señor Jesús, tu Hijo, pudo negarse de tal manera, hoy día nosotros con el Espíritu Santo dentro de nosotros lo podemos hacer, porque todo lo podemos en nuestro Señor Jesús que nos fortalece. Pero ayúdanos tú, Dios amado,
para poder luchar en esta área. Todos batallamos con el orgullo de alguna u otra manera, pero tú nos ayudes. Sigue forjando en nosotros ese carácter. Sigue, Señor, incrustando tus dedos como el alfarero en nosotros, haciendo la realidad de esa obra que comenzaste, que la vas a culminar. No la abandones, Dios eterno. Sigue forjando en nosotros ese carácter maravilloso. Te agradecemos en esta hora, Dios amado, por tu amor y misericordia. Gracias por, a la luz de tu palabra, mostrarnos lo importante que es también tener un carácter humilde. Te agradecemos, Dios amado. Sigue trabajando en nuestra vida, llevándonos a la estatura del varón perfecto. Te agradecemos en esta mañana y queremos glorificar tu nombre a través de esta oración. Amén.